cuando... disculpa, no estoy acostumbrada al micro. Cuando ayer a la noche en la cena de ponentes me dijeron que el micro era de mano, dije, hostia, me va a temblar la mano mogollón. Así que tengo esta y esta y veremos cómo hacemos. Os voy a hablar de CSS. Va a ser una charla bastante técnica, un poco friki y poco soportado en navegadores, así que no sé si os valdrá. Pero no sé hablar de otra cosa, yo solo hago CSS. Bueno, se supone que hay perfiles más especializados, luego están los full stack, ¿no? Yo no soy nada full stack porque incluso no soy frontend developer, porque como solo maqueto, pues bueno, cuesta encontrar ese perfil cuando dices que solo haces una cosa. En realidad, durante toda mi trayectoria profesional he hecho millones de cosas, pero me he especializado en CSS, que es lo que más me gusta. Bueno, The Gold Rush, yo no sabía lo que era, pero quiere decir la fiebre del oro. La fiebre del oro. Cuando maquetamos, cuando desarrollamos, siempre estamos buscando lo último, ¿no? ¿Cuál es el último framework? ¿Qué es lo nuevo que sale? Porque quiero ser cool y estar a la última, ¿no? Y siempre estamos ahí buscando la pepita de oro para que nos haga brillar. Oh, la resolución. Esto creo que es un flexbox o es un grid y mal, fail. No se ven estas tres. Bueno, me presento, soy Nayara Abaroa. A ver, ¿qué os cuento? Yo estudio Bellas Artes, he acabado haciendo CSS. Cuando acabé Bellas Artes no encontraba trabajo, yo hice pintura sobre todo, fui profesora de pintura 2 años y dije, con esto no voy a comer, y monté una empresa en el 2002 con 2 colegas que vivimos 7 años, entonces yo ya emprendí cuando todavía emprender no era cool, en el 2002. Y ahí empecé con el CSS, entonces prácticamente sin saber nada, ahí nos metimos a lo loco. Yo vivo en Lekeitio, vivo en esta preciosidad de paraíso y trabajo para TransferWise, que es una empresa bueno, que está alrededor del mundo, pero yo trabajo para la oficina de Londres. Voy a Londres cada mes, ahí tenemos lo que veo desde mi ventana en Londres y me dicen, tía, ¿por qué no te mudas a Londres? Y digo, tío, vivo ahí. O sea, es imposible. Vale, este es mi equipo de TransferWise. Algunos han marchado, otros han llegado. Y luego, bueno, hace como 5 años o así, montamos en... Joder, faltan... Es que la maquetación... Faltan 2 compañeras. En Bilbao montamos Sasgues, que luego fuimos Frontgues, por eso la charla de Teresa me ha emocionado tanto, porque este grupo de frontend de chicas la creamos a como de 5 o 6 años, cuando todavía los grupos de chicas casi ni había ni existían, y salió de la necesidad de, venga, todos los viernes nos vamos a juntar para enseñarnos. Cada viernes una estudia un tema, nos juntamos y nos enseñamos. Y luego, como algunas éramos diseñadoras, pues sacamos camisetas. Y no sé, eso nos dio mucha fuerza, hicimos un entorno seguro y bueno, ahí quedó. Hoy en día pues solo tenemos un Slack, porque el día nos come. Bueno, voy a ir rápido porque trabajo en TransferWise, que es una empresa, no sé si conocéis, que nos dedicamos a las transferencias internacionales de pasta, que por si no sabéis, los bancos os roban. Entonces, usad TransferWise, por favor. Si tenéis que mover pasta o sois freelance y queréis recibir vuestro sueldo en cualquier parte del mundo y sois freelance remotos, pues usad TransferWise. No me pagan para decir eso, ¿ves? Porque, hola. Bueno, y aquí tenía unas moviditas para explicaros de fricadas que hago yo, que me saco fotos en el baño y hago un montón de cosas, pero como estaba cortado me lo salto. Con Cata, que el año pasado estuvo aquí, si estuvisteis la conoceríais, que es amiga mía, compañera también ha sido, y montamos de Anti-Edit, que es un open space en Bilbao. Hago random matches cuando no puedo dormir, que es paranoias.
A mí sí me gusta Mavil, sí me gusta la incertidumbre, el caos. No puedo ir, por eso yo no tengo hipoteca tampoco, porque no sé qué va a ser de mi vida en 2 años. Y tengo un pequeño estudio en Lekeitio, donde vivo, que el que quiera hacer desk surfing a ese paraíso, estáis invitados, porque como trabajo en remoto no quiero currar en casa. Y ya está. Vale, el contexto. Hace 3 años di una charla que era de Gold Rush, todo hombres, All Male Men Panel, y he cambiado la presentación. Y en esta charla explicaba un poquito lo que se estaba dando en el CSS en ese momento. Entonces expliqué cómo la W3C cambió la manera de afrontar las nuevas features y ya no usaba vendor prefixes, sino que usaban flags. Recomendaban a los navegadores usar flags. Expliqué el grid layout, expliqué las custom properties, que son las variables del CSS, el CSS modules y el post CSS, y hablamos si SAS estaba muerto o no, todas estas cosas. Entonces me pareció interesante porque luego en las preguntas el grid todavía era bastante desconocido, era una especificación que todavía se iba a empezar a soportar en navegadores al de 1 año, ¿no? Entonces era muy marciano todavía. Hubo un feedback, bueno, unas preguntas que me decían: ¿y tú crees que un Bootstrap o un framework así mayoritario va a adoptar esa marcianada? Y tú dices, ¿si está en la especificación? Sí. O sea, yo no soy Rappel ni tengo la bola de cristal, pero si está en la especificación es lo que va a venir, ¿no? Entonces, un poco al hilo, vamos a hablar sobre todo eso. Vale. Este es el logo de CSS. ¿Quién lo conoce? Vale. ¿Quién tiene en su Twitter CSS3? Mal. No, esto es una cosa, pero no solo tú mal. Tú y Google, porque tú pones logo CSS y aparece este logo, ¿no? Esto es un concepto de 1900, iba a decir, del 2011, que salió en la HTML5, que estaba... bueno, todos sabemos, no os voy a contar historias viejas. Entonces, este logo en realidad está viejo y hay un nuevo logo, que nadie sabía lo que era, hasta que yo tuiteé hace unos días, dije, hostia, hay un nuevo... ¿cuál es el logo del CSS? Tengo que hacer una presentación sobre CSS, trabajo en CSS, ¿y cuál es? ¿El CSS3? No. Entonces, esta es la respuesta de este chico que no conozco, pero adoro, y dijo, yo creo que es este, porque... pero no lo fomentan mucho porque ni en Google hay, ¿no? Entonces yo aquí os lo pongo en grande y como ni en Google está indexado, yo he pensado hacer un side project de this is the CSS logo, voy a hacer ranking primero en Google y va a ser un bombazo. Mañana lo voy a hacer antes que lo hagáis vosotros. No sé, entonces os estoy poniendo un poco en contexto y por el cómo, ¿no? El CSS, el nuevo logo. ¿Quién ha visto Seven? ¿Os gustó? Un montón. Yo también lo vi. De hecho, es una pasada, pero era en 1996, hace 23 años, y fue un año súper importante. Fue mi primer año de carrera, el año que conocí a mi chico. Fue nuestra primera peli que fuimos a ver al cine, y en el 96 salió la especificación de CSS. O sea, mi vida empezó en el 96. Entonces, un poco el timeline para que nos pongamos en contexto, que el CSS solo tiene 23 años, o sea, es joven, ¿no? Y aquí tenemos un poquito el timeline de cómo en el 96 salió CSS1, CSS2, en el 2011 el CSS3, que el concepto es que hasta ese punto el CSS era un lenguaje bastante sencillo con pocas propiedades, entonces pues salía una release cada X años y ya está. La cosa es que ya, en esa época ya, después de 10 años de sequía, que maquetar era súper aburrido, la especificación, como era tan amplia, se partió en módulos. Entonces, cada módulo y cada grupo de estudio
ya tiene diferentes niveles. Entonces, por eso decir CSS4 está mal. Bueno, mal. Es decir, el Flexbox estará en el nivel 1 y los selectores estarán en el nivel 4. Entonces, hoy hablaremos mucho de eso, de cómo las nuevas features cada uno tiene un nivel. Entonces, ya a partir de ese punto, ya tenemos que entender el CSS como módulos independientes de trabajo, ¿no? Y luego, ahora, pues aquí cada 5 años, cada 2 años y ahora cada año se saca como una foto de qué es estándar en CSS, ¿vale? Esto es un poco el contexto. Vale, os explico un poco cómo es el proceso de estandarización. La W3C es el que hace la especificación de, no solo del CSS, sino de toda la web, la flexibilidad, el marcado, infinitas cosas que hacen. Entonces, me gusta esto porque antes os hablaba un poco de la bola de cristal, o sea, yo no soy aquí más lista que nadie, ni sé el futuro, ni veo el futuro, pero al final ese futuro se está escribiendo. El código que vamos a hacer dentro de 5 años se está escribiendo ahora. Entonces está bien saber, hostia, perdón que digo tacos y ahí. Disculpa. Está muy bien. Ir a la especificación es verdad que es un poco farragoso, es un poco como leer la Biblia, ¿no? Es como largo y tedioso, pero sabes, en este caso, sabes lo que va a pasar, porque se está escribiendo, ¿no? Vale, en el CSS, en esta W3C tenemos grupos de estudio. Y este grupo de estudio, working groups, grupos de trabajo. Y uno es el CSS Working Group. Los píxeles son porque es una foto del 2010. Este es el grupo. Y bueno, el 2016, ahí va otra foto típica con el puente. 2018, veis que la calidad de la foto ya va mejorando. Bueno, todavía la presencia femenina ahí nos falla un poquito. Si no seguís a esta mujer, ahí, bueno, luego hablaremos más de ella, os pondré os explicaré un poco lo que ha hecho, pero bueno, tiene un canal de YouTube y todo lo que voy a explicar hoy le explica mucho mejor ella. Y de hecho lo crea, entonces, pues todo ventajas. Bueno, ella es Jen Simmons, tenéis su web aquí y el YouTube channel también ahí. Luego tenemos a Fantasy. Espera, me voy a sentar. ¿Se me escucha? Sí. Que esta chica lleva trabajando en este grupo desde el origen de los tiempos y me gusta sobre todo ver sus webs, ¿no? Ahí cotillar qué han hecho o saber su vida. Cuando decimos, la especificación va súper lenta, es que trabajará alguien en esto, o sea, es que es como para sacar una especificación están 7 años, entonces quería personificarlo un poco y enseñar quién está trabajando en esto, ¿no? Y me encanta ver sus webs personales. ¿Ay? ¿Qué toca? Fijaros, se supone que es una persona que está trabajando en la especificación durante 10, 15 años y lo simples que son sus webs. Está en Twitter también, trabaja, o sea, escribe mucho, os recomiendo que le sigáis, Florian. En realidad he seleccionado estos que son parte del grupo un poco al azar. Y he dicho, pero ¿sus webs? ¿Cómo son sus webs? ¿Veis eso? Y el blog. Y es como, vale, me vale. En realidad yo creo que es una declaración de principios. Y decir, pues a lo loco, mi web es así. O sea, te esperas algo, no sé, más llamativo. Bueno, el de David, o David, es... vais a flipar. O sea, los colores son fantásticos. A mí me parece tan vintage que yo cuando empecé en el 2002 las webs eran así. Yo creo que igual trabajan tanto que no tienen tiempo de actualizarlo, pero bueno, aún así lo publican y esta es su home.
y sus menús, y luego hablamos de wikis y todo eso. Por eso me gusta tanto, porque es como volver a la raíz. O sea, ¿qué es la web? O sea, todos hacemos sobre ingenierías para hacer un HTML y un CSS, le metemos el webpack, y tenemos ahí... No sé, parece que tenemos que justificar que sabemos de esto, ¿no? Y me gustan sus ejemplos porque se leen, son accesibles, ahí al final trabajan en la especificación y no sé, ahí yo creo que tienen algo que ver con eso. Vale, si alguien quiere tomar parte, ser parte de este grupo, aquí os pongo el formulario. Yo pensaba que era gratuito, pero de hecho ahí os estuve mirando y hay que pagar miles de euros para tomar parte, para trabajar. Entonces, bueno, supongo que si tu empresa es tan solvente como Apple, Google y todas estas, que esta es toda la lista, pues puedes ser parte del grupo. Bueno, siempre puedes dar feedback, ¿eh? Si tienes interés y tiempo, siempre puedes tomar parte en todas las digestiones que tiene la W3C. Pero si quieres ser miembro, vale, entonces puse esta lista para verla y me sonó pues Igalia, que es una empresa que está en Galicia, y luego pues bueno, a Sergio no le conocía, pero en Twitter sigo a Manuel Rego y alguna que tengo por aquí. Entonces esta es una empresa española que es miembro del Working Group de la W3C y han hecho el grid, o sea, el maravilloso grid layout, ¿no? Entonces es como... Vale, o sea, y están creando la web, están haciendo la especificación, está ahí mismo, ¿no? Entonces, si ellos lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Y al final está, pues, en la mano de todos. Creo que no solo como empresa, como individuo también puedes tomar parte en este, y no es tan caro como individuo. Vale, la W3C también tiene sus eventos. Este septiembre fue en Japón, en Japón, en Fukuoka, y suelen tener luego face-to-faces, meetings, bla, 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 o sea, tienen un proceso. Vale, quería personificar un poco y poner caras al que hace la especificación, pero la web también hace el browser, o sea, si no tuviésemos browsers, navegadores, no da igual que tengas una especificación, que si no te lo soporta no puedes hacer. Y no sabía qué caras poner, no conozco a nadie, pero tengo la suerte de que Belén sea mi amiga y está trabajando en Firefox Developers Tools Team. O sea, hace el browser, lo que usamos para el inspector, lo hace, y entonces te dice, joder, ¿cómo voy a hacer este? Ella sabe más de CSS que yo, pero de vez en cuando pregunta o lo que sea, y me flipa y pensar, joder, esta tía está haciendo el inspector de Firefox, ¿sabes? Que no es una broma. Entonces, pues gente que admiro que está haciendo la web, ¿no? Que para mí son unos superhéroes y superheroínas. Y ya poniendo el segundo contexto, el layer de contexto que quería poneros, vale, os voy a enseñar, ya vamos a entrar en la especificación y un par de links. Para mí esto es la Biblia, ¿no? Aquí vemos todos los módulos que os he comentado, que ahora el CSS está partido en un montón de módulos, aquí tenemos todos, ¿no? Y esos módulos, os enseño este grafiquillo, todos los módulos están organizados en este proceso de estandarización. Puede ser que sea ya un estándar recomendado, puede ser Proposed Recommendation, Candidate Recommendation, Working Draft o First Public Working Draft. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos módulos que son más estables que otros. Y hoy vamos a hablar de los chungos, de los rojos, de los que todavía algunos se pueden usar o algunos solo se pueden usar en algunos navegadores y dices, jo, ¿y para qué explicas algo que no puedo usar ya? Pero porque pienso que es bueno saber qué nos va a venir, ¿no? Y estamos preparados, no tenemos que aprendérnoslos ya, pero si nos va sonando, pues ese conocimiento que ya tenemos avanzado, ¿no? Vale, y este es otra web
que os abro aquí por si os interesa el tema y queréis mirar más, pues un developer pilló toda esa especificación y lo organizó de esta manera un poco más gráfica, pero a mí en mi media dislexia que no tengo, pone los colores de los stages, no son iguales a los que os he enseñado aquí. Entonces, bueno, poco más o menos, yo os doy el material, luego para si queréis ir a mirar en qué estado está una especificación, podéis ir a un sitio a otro, pero bueno, al final esta es la Biblia y esta es lo que, o sea, la base, el source of truth. Es este. Vale. Vale, entonces, cuando tenemos que decidir si una especificación la queremos usar o no, es decir, pues hace unos años, ¿uso Flexbox? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque lo ha dicho en Twitter no sé quién lo voy a usar, porque la especificación dice que todavía no es estable, porque, o sea, hay un montón de variables para tomar esa decisión y es una decisión complicada. Para mí es complicada. Ahí tenemos, para mí son estas 4 variables que tenemos, el estatus, el colorcillo, ese de el estatus, en qué estatus está ese módulo en la recomendación, luego el maturity in the status es esto, o sea, aquí vemos que tenemos el verde, tenemos el amarillo, tenemos el naranja, pero si os fijáis aquí os dice que esto es estable, que esto está testing, que esto está refining, sí, es que esto está revisiting y esto exploring y esto está rewriting y abandoned. La cosa es que una especificación o un módulo puede estar en Working Draft y otro también, y uno ser estable y estar soportado y otro no. Entonces, al final, la decisión la tenemos que tomar nosotros en base a eso, en base a el soporte de navegadores, que vas al Canayus y lo ves, y luego de tu proyecto. Si tu proyecto es pequeño y puedes permitirte no soportar el Internet 11 o lo que sea, pues vas a tomar unas decisiones diferentes a que tengas una web con, no sé, que tengas que soportar IE11. Yo tengo que soportar IE11 a mi pesar y quiero meter todas estas nuevas funcionalidades y aún así los soporto. Entonces, bueno, hay maneras, a eso vamos. Me encanta este GIF, porque no sé, porque aquí hay muchos backends y así, cuando yo hago una movida de CSS que es como magia, me dicen Magic, que me siento bien, luego dices, no, si está escrito en la especificación es magia, no es... pero bueno, aún así me gusta lo que mágico esté. Y vamos a ver, de Magic. Entonces, he organizado, a partir de ahora os voy a enseñar diferentes cosas, parecen random, pero en realidad los he organizado, no sé por qué, los que están en Candidate Recommendation, en Working Draft y First Public Working Draft, en las 3. Y luego ahí dentro he metido de todo un poco, ¿vale? Para que vayamos viendo. Como habéis visto, la lista de módulos en la que está trabajando el lado de W3C es infinita. Todo no me lo puedo leer. Pero bueno, y aquí vienen mis perlas doradas, que a eso el cover de la charla de En busca del oro. Entonces, este es Scroll Snap Module, que nos permite hacer Smooth Scroll sin JavaScript. Y ya es nativo, está soportado, y eso es fantástico. Entonces, tiene esta propiedad, scroll behavior smooth, overflow scroll y el hate. Y te hace la magia. Tenemos aquí el CodePen y como veis, 0 líneas de JavaScript. Esto es fantástico porque tiene un soporte del 75%, bastante majo. Entonces, si no tenéis que soportar Explorer ni Edge,
pues lo podéis usar. Veis que Edge también enseguida lo va a soportar y en cualquier caso es un scroll que si no lo soporta va clock de un golpe. O si no le metéis un poco de JavaScript. Pero es un formato, yo qué sé, ¿no? Pero a mí me gustó esta porque a mí que no se me da muy bien JavaScript y el Smooth Scroll siempre me ha encantado entre anchors, pues cuando yo vi que lo podía hacer de forma nativa con CSS, pues me gustó mucho. Y este es relativamente nuevo, a ver, es del marzo de este año, así que es fresquito. Más cosas. Vale, esta es una cosa de sintaxis de las Media Queries y este es el módulo Media Queries que está en el level 4, este sería CSS4, estaría en el nivel 4. Entonces, una Media Query, no sé si sabéis lo que es, pero es una condicional que metemos en el CSS sobre todo para hacer responsive. Bueno, es para muchas cosas, pero sobre todo usamos para hacer responsive porque detecta pues, la condición que le metas aquí, ¿no? Entonces, por un ejemplo, yo te puedo decir, si tu viewport, si tu navegador tiene un mínimo de 20 y un máximo de 60 EMs, y pues te pones tu CSS, pues ese código se leerá o no. Bueno, es la Media Query de toda la vida, que salió hace 8 años. Han implementado esto, que parece muy farragoso, pero en realidad lo simplifican y cambian de sintaxis. Esta simplemente es que podemos usar estos operadores matemáticos de mayor, menor, igual en las variables de las media queries. En cualquier caso, no quiere decir que esto no se vaya a soportar. El que ya se ha acostumbrado a usarlo así lo entiende mejor, bien. El que lo quiera simplificar, pues ya la especificación lo permite. ¿Vale? Otro módulo que vamos a ver es el Conditional Rules. Este no es nuevo porque si vemos el año es del 2013. Pero la quería comentar, igual la usáis, la conocéis. ¿Os suena el @support? Grid Layout, ¿os suena? Porque estoy yo aquí hablando de grid, igual no sabéis lo que es. Grid Layout es un display que tiene el CSS, que es un poco muy diferente al cómo estábamos maquetando hasta ahora y nos permite controlar el layout de una manera más eficiente. Que no más fácil, porque tiene swagger, es un poco más complicado. Si no estamos acostumbrados, como no es nuevo, pues como es nuevo no estamos acostumbrados. Vale. El grid, el display grid, no está soportado en todos los navegadores, vale, pero tenemos esta condicional que es CSS también, que podemos en nuestra hoja de CSS decir, si lo soportas, si soportas el grid y tú pones tus propiedades y valores del CSS y si no, abajo, como va en cascada, el fallback lo ponemos abajo, lo lee. Entonces es como una manera de condicionar, de discriminar el soporte de si usamos una feature que se soporta o no. Entonces es muy poco conocido, por eso lo quería añadir aquí, aunque sea del 2013, que no sea nuevo. Y como vemos tiene un soporte majo en los navegadores, como es viejo ya, pues ha dado tiempo a soportar. Vale. Ese será el grupo de los estables, que bastantes estables. Luego aquí vamos a hablar en una lista también de los que están en Working Draft, que ya no tienen tanto soporte, y luego hablaremos de las un poco más locuras marcianas. Vale, esta es una cosa muy interesante que es las variables, las fuentes variables, el módulo de Fonts Module. ¿Os suena este logo? CSS is awesome. A mí se me rompió el corazón cuando vi esto. Es como
el CSS es tan bello que está roto, ¿no? No, está roto y no sé cómo decirlo. Me gustaba porque es caos, ¿no? Y lo están arreglando. Y eso me dio ilusión y pena a la vez. Y este en realidad es un módulo muy interesante. Creo que son las variables fonts. Creo que aquí... no era este link. Error. Ahora tengo que empezar desde el principio. Sí. Aquí está en lo que quería enseñaros. Sin más, no quería hacer una demo de algo que está hecho, que está en CSS Tricks y cogerlo y ponerlo porque podéis ir y verlo, pero básicamente es, vale, ¿cómo trabajamos en la web las fuentes? Hasta ahora podíamos hacer, pues, usar pues, el bold, el light, el italic, ultra condensed, ultra span, como tenemos aquí, pero para cada uno teníamos que subir una fuente. Esta es la fuente light, esta es la bold y las tenemos que llamar, un request, las fuentes pesan un huevo, entonces las fuentes siempre han sido complicadas y de hecho hasta que empezamos a usar el font face, en web solo se usaba el sans serif y pocas cositas y no me metas aquí fuentes extrañas, ¿no? Entonces, esto ha sido un gran avance, va a ser un gran avance el variable fonts porque con una misma fuente, el disclaimer es que esa fuente tiene que estar preparado para admitir variables fonts, pero bueno, ahora los tipógrafos se pondrán a hacer unos tipos que soporten esto, es que nosotros aquí podemos controlar la anchura, el weight, el stretch, el optical sizing, el italic, que es la cursiva, y cosas varias. Entonces, y todo en una misma fuente. O sea, podemos importar solo una fuente y luego por CSS decirle yo quiero que tú seas bold, yo quiero que tú seas más cursiva, entonces, bueno, eso es mejor para la performance y mejor para la creatividad también. Entonces, aquí comentaros que yo, no sé si lo veis, pero aquí pone WGHT y el otro axis o eje es WDTH. Para mí eso es igual. Entonces, en mi dislexia es como el que ha hecho esta especificación de usar estas unas propiedades tan poco descriptivas, que usa acrónimos, pues no es lo más... vale, os enseño el modelo en el ejemplo, en el CodePen, donde está esto. ¿Veis el código? Esto, no sé si lo puedo poner más grande, a ver. Vale. La variación que hemos visto aquí en el CSS Isosome, ¿por qué hace ese cambio? Por esto, por Font Variation Settings. Aquí el WGHT es del 50, que es el weight, el boldness, y aquí es la anchura, ¿no? El weight. Aquí es 500 y aquí es 300. Pues simplemente variando eso, nosotros podemos... podemos ir moviendo la fuente, ¿vale? Eso parece una chorrada, pero es algo súper potente, que hasta ahora no teníamos y ahora pues tenemos más control. Vale, el soporte, muy majo, ¿veis? Menos 11, pero es que 11 ya hay que dejarlo, a ver si lo dejamos un poco atrás, aunque yo lo tenga que soportar y lo soporto. A duras penas. Otra de estas... esta es interesante. Porque veo el nombre del módulo y a mí no me dice nada, así que lo pongo para que tengáis el link. Luego, cuando pongan las slides, tenéis aquí el enlace. ¿Qué tal voy de tiempo? Vale, pues nada. Vale, tenemos gaps en Flexbox.
Eso quiere decir que Flexbox, no sé si sabéis lo que es, pero es otro tipo de display que podemos controlar cómo se posicionan los elementos. Y esto es fantástico, el Flexbox nos ha dado un mogollón de control, pero no podíamos controlar el gap, el hueco que existe. El grid sí tiene el control de ese hueco. Entonces, lo podemos soportar en Flex, simplemente. Si esto lo abrimos en Chrome, pues no está soportado. Entonces, por eso estoy haciendo esta presentación en Firefox, porque la mayoría de las cosas que os enseño está soportada en Firefox y no en Chrome. Entonces, lo siento. Yo ya me he pasado. Veis aquí el soporte en Firefox. Vale, otra fricada de estas que nos vienen es el Logical Properties and Values Level 1, que es para los lenguajes que no se leen de derecha a izquierda, sino que de arriba a abajo. Por ejemplo, tenemos la demo aquí. Y, por ejemplo, la propiedad es inline size y el writing mode. Entonces, tenemos writing mode horizontal top-bottom y vertical right-left. Y fijaros, ese concepto de width y height ya nos olvidamos y podemos controlar y tampoco lo rotamos. O sea, porque si esto, pues podemos decir, vale, le puedo meter una transición, lo puedo rotar o lo que sea, pero es mucho mejor que, pues, porque a un lenguaje que se escribe de arriba a abajo le estás poniendo la web más difícil o le tiene que rotar o lo que sea, no la especificación que le dé herramientas, ¿no?, para trabajar de esa manera. Entonces, si tenemos que trabajar de esa manera en otros lenguajes, en otras escrituras, que saber que, bueno, que están trabajando en ello. Está muy bien. Para ser más inclusivos. Los lenguajes también. Y veis el soporte que es selectores. Este es muy guay, de hecho yo lo uso en producción en mi empresa, es el Focus Within. Bueno, los selectores son una maravilla y son amor. El Focus Within, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí dos formularios y pincho el input, pero se me activa todo el form. Simplemente porque le digo aquí, a ver, que veamos el código, veo el form y aquí tengo el Focus Within background Fabada. Porque Fabada es una hexadecimal que es rosa. Es fantástico. Es una fricada. Yo quiero la camiseta, entonces, vale, si aquí ponemos, por ejemplo, el facet, Focus Within, y ponemos background negro, el filset se nos pone en negro. Entonces, simplemente con una línea. Eso nos da mogollón de control. Los formularios son... A nadie le gusta hacer formularios. Y que sea útil y fácil y todo eso menos. Esto nos da una sensación de, vale, pincho, te da contexto, lo puedo manejar. Es una herramienta... Esta me gusta. El Focus Within está muy bien para accesibilidad también. Muy majo. Tiene muy buen soporte, el 83%. Entonces, vale, Subgrid. Wow, estaría hablando mucho de Subgrid, pero voy a ir por encima porque es muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. De hecho, es casi lo más fresco que ha salido. A ver cómo os lo explico. Tiene muy buen soporte, como veis. Bueno, básicamente, en 3 palabras, tenemos un grid. El grid lo declaramos en columnas y en rows, pero declaramos como el pattern y luego dentro vamos poniendo elementos. ¿Y qué pasa si yo dentro de ese elemento quiero meter otro grid? ¿Lo tengo que declarar otra vez? ¿Tengo que repetir código con subgrid? El subgrid hace que coja valores del padre. Entonces no tengamos que hacer, si sois viejos y viejas como yo, que hacíamos tabla sobre tabla sobre tabla sobre tabla para maquetar, pues esto es un poco para decirle a la tabla que está abajo, mira, tú eres subgrid, ¿vale? Lo que te dice tu padre lo haces.
Y eso es básicamente. Sí. Creo que os he puesto, si no, bueno, hay un vídeo de una chica de Mozilla que lo explica muy bien. Y vale, saltamos a otra, que hay un montón. El position sticky, este es muy guay también. Hay posiciones, las de toda la vida, el relative, el absolute, el static. Y este es el sticky, que es muy guay, que es como, vale, tú eres relativo, tú eres absoluto, 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 hasta que eres, ¿veis el menú este? Que es como al principio es relativo, o sea, fluye, y de repente se queda ahí, y dices, ¿qué haces? ¿No? Pues cambia de posición. Este es el sticky, es el nombre y todo es bonito, se queda ahí, ¿no? Entonces, este es un CodePen que yo me he pegado con esto. Es una pena que hemos quitado esto en código de producción porque nadie clicaba. Y lo usé. Y tres cositas, el que tenga tiempo para mirar, cuándo funciona el sticky, cuándo. Vale, solo tengo 5 minutos y tengo infinito de cosas que deciros. Siempre me pasa igual, ya les he dicho a las compañeras y compañeros, yo voy a lo loco, lo que da tiempo, da tiempo. Vale, este es el parent selector, que es muy guay. En CSS tú sabes quién es tu hijo, pero tú no sabes quién es tu padre. Y este es... Y cuando vi este dije, oh my god, o sea, ¿y esto va a salir? Y dije, voy a hacer el CodePen para decir, esto es magic. Y no me salía. Y esto aquí le decía, tú, si tú funcionas, ponte fabada, si ponte padding, ponte display block. Y dije, pero ¿por qué no me va? Fui a Chrome y no me funcionaba. Es que está en rojo, ¿no? Vale, pero está en la especificación y va a venir, ¿no? Entonces eso nos da herramientas para trabajar. Vale, las locuras por encima. Esto era que podemos controlar el underline. Este underline, el subrayado, lo podemos controlar ahora mucho mejor. Lo podemos hacer gordo, le podemos cambiar el color, le podemos hacer wave, le podemos hacer un montón de cosas. ¿Esto para qué? Para divertirnos. O sea, la web también es creativo y hay que crear, ¿no? Esto siempre hacemos todos lo mismo. O sea, esto también nos dan, como decía Mavi, hay que o sea, hay que divertirse. Y vale, aquí os dejo la demo por el que quiera trastear. Y esta es otra movida que es el nesting. Si usáis SAS o LES o preprocesadores de CSS, bueno, usar el nesting es lógico, es que tú vas anidando selectores. Esto en la especificación no había que usar preprocesadores y luego compilar. Están trabajando en un nesting que ahora mismo todavía está muy verde, pero lo podemos soportar con el PostCSS. Vale, ahora rápido voy a explicaros. Yo he sido un early adopter de todas estas cosas y me ha pasado esto. Yo he metido @applies en producción hace 2 años. Y esto es porque Tab Atkins, que trabaja en el working group que os he enseñado, yo vi una charla de él en Ámsterdam, sacó las custom properties, que son las variables de... Yo siempre he sido SAS, preprocesadores, no sé qué guay, que nos dan herramientas para trabajar. Tab Atkins trabaja en Google, hizo toda la especificación de custom properties y luego hizo un working draft del @apply, que es el mixing de SAS, LES y todo eso. Y yo dije, y Chrome lo soporta. Entonces dije, esto va, o sea, yo... para mí era Dios y dije, esto va a entrar en la especificación. Y luego lo metí en producción, mis jefes no sabían. Disculpad, se está grabando. Y lo que me pasó es, no tengo esto. Tenía aquí una slide que ponía @apply, la especificación, y ponía abandoned. O sea, y yo me sentía abandonada también, porque dices... Entonces, a esto voy. Todo esto está muy bien. Cuando pensamos que algo está estable, hasta ahora yo, por mi experiencia, decía, cuando algo está estable, está soportado en navegadores, en Chrome, o sea, vamos para adelante.
al oro, porque luego lo abandonan y a ver qué tenemos que hacer, ¿no? O lo cambian o lo que sea. Entonces hay que tener más cabeza. Vale, ¿se puede trabajar solo con el... me cortáis, cuando acabe. ¿Ha acabado? No. Luego la fabada, la gente tiene hambre, Manuel quiere dar su charla. Acabo ya. Vale, ¿se puede trabajar solo con el estándar? Por ejemplo, ¿podemos prescindir de SAS y LES y trabajar solo con PostCSS? Eso ha sido mi obsesión durante los últimos años, 2-3 años. Yo he trabajado, tengo proyectos que solo trabajan en estándar y soporto mediante PostCSS, que no sé si sabéis lo que es, bueno, esta charla para otra vez. El PostCSS son plugins de JavaScript que nos permiten modificar el CSS. Podemos hacer con el CSS magia, pero lo bueno que para mí, la mejor opción que nos da el PostCSS es que nos deja trabajar el estándar y luego tener el output soportado para los navegadores actuales. Entonces, para mí eso es el bien. Entonces, volviendo a esta pregunta, yo he sido muy machacona de que sí, vamos a usar el estándar porque tenemos el PostCSS para soportarlo, pero todo depende. Yo ahora en mi trabajo, que estoy trabajando en el Design System y romper el monolito de Ricardo, que ahora hemos hecho el monorepo de... Bueno, romper el monolito y dices, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo? Todo lo que has explicado estaba yo... entonces usamos LES y todos decimos, va, eso es super legacy, hay que romperlo, vamos aquí, y les dije, quitamos todo LES, ponemos PostCSS. La cosa es que el estándar, como el @apply no fue más adelante en la especificación, no tenemos una solución para el mixing, que no sé si sabéis lo que es el mixing, pero es, bueno, un código que luego lo vamos repitiendo, bueno, es algo que nos hace trabajar más a gusto el código, y que si tu código ya tiene unos mixins y la especificación no te da un soporte para traducirlo de alguna manera, pues estamos atados a ese legacy, ¿no? Entonces, yo ahora estoy variando mi discurso y es como, pues todo depende, chico o chica. Entonces, y trabajar con la especificación está muy bien, trabajar con el estándar es fantástico, pero depende de tu proyecto si eso pues casa o no con tu trabajo. Bueno, es de cajón, ¿no? Es lógica pura, pero yo, como era tan machacona, me he tenido que callar, comer mis palabras, bajar la cabeza y decir, este no es legacy, es nuestro código actual. Y creo que estoy... Bueno, la fricada ya os había dicho que por favor usad esta hexadecimal en vuestros trabajos, y muchísimas gracias.